Voy a hacer otro. ¿Sí? Ya de este, porque o sea, seguir con esto del mismo. Casi es como mucha cosa. Vamos a arrancar otro de cero. De paso nos viene bien que les quede a usted otro ejemplo desde cero. ¿Sí? Y pasado en limpio. Toda esta cuestión. Así que bueno, nada. Lo mismo de siempre. Me voy a abrir un proyecto nuevo. Voy a... Vamos a... ¿Cuál idea que le vamos a poner? En principio era Node. Voy a poner FS porque es de File System. Pero... No sé, seguramente terminemos viendo más cosas. Ya poner un nombre me cuesta porque como tenemos tipo combo, varias cosas. Bien, entonces, me inicialicé en la carpeta y para arrancar con mi proyecto. Ah, acá estoy leyendo a María. Ah, porque sé que piden muchísimo. Lo veo siempre en LinkedIn y sea complejo. Creo que vale mucho la pena esforzarse cada vez que te expanden tanto las ofertas laborales. Lo podemos ver. Pero se van a tener que poner bastante, ¿sí? Con un montón de cuestiones. Pero nada, no es nada que no se aprenda. Además, si quieren un día, repasamos eh, por lo menos estas dos. Ya les digo, no meternos con Angular, pero sí, si quieren, podemos encarar para el lado de React, encaramos para el lado de React y pegamos un vistazo de Vue para que vean cómo serían las diferencias. Un vistazo, sencillamente decir, bueno, mira, ustedes en React están haciendo esto y con Vue sería así. ¿Eh? Solo verlo, para que tengan una idea. Eh, las dos, tanto Vue como React tienen una documentación. Bueno, React ahora cambió mucho, incluso este año. Con React tenemos que tener, por eso otra de las dudas que tuve yo con el tema de eso, de React, es eso, que este año cambió y hay muchos videos, o sea, que obviamente ya son del año pasado, para atrás, y van a ver que muchas cosas ya no se utilizan, ¿sí? Cambió incluso hasta la instalación. Ahora se utiliza Git y antes se utilizaba Create React y cambia, ¿sí? Cambia el tema de la instalación. Van a ver que ustedes se van a poner a ver un video y lo hacen de manera diferente. Entonces, nada, lo mismo que les digo siempre, ver la documentación, ¿sí? Primero repaso la documentación, cuando no lo entiendo me voy a ver el video, pero sí leer, ¿bien? Porque les va a pasar eso, muchas cosas van a quedar obsoletas. No obsoletas del todo, ¿sí? Sino que ciertas partes ya no se hacen como se hacían antes. Bueno, sí. Eh, Nada, arranco con Node, me abro la consola y ya de entrada lo que voy a hacer es, ahora que ya lo sé, ¿sí? Voy a utilizar, por ejemplo, npm init. ¿Sí? Esto para que me cree el package.json, ¿sí? Inicializar el tema de mi proyecto. Para que no me haga todas esas preguntas, ¿se acuerdan que hablábamos que me pregunto un montón de cosas? Le pongo guión eh, Y con yes, que sí a todo. Bien. Y esto lo que va a hacer directamente es generarme, que me dice que me acaba de generar este package.json con la información, ¿no? Bueno, como archivo principal puse lo que es el index.js. Pone por defecto. Esto, acuérdense que vengo acá, está toda esa información y esto lo puedo cambiar lo quiera. Bien. Voy a crear el index.js porque me lo dice acá, sencillamente para no cambiar esto. Podría cambiar si quisiera. Esto va a gusto de cada uno. Así que vamos a trabajar con index.js. Mejor así, nos queda diferente también los ejercicios. O esto nos queda diferente porque la vez pasada lo vimos con. Lo hicimos con. ¿Cómo es? No salí. Pusimos app.js y utilizamos, bueno, todos los otros eran nombres completamente diferentes.
y acá utilizamos index.js. Para que vean que el nombre le pongo lo que yo quiera porque después voy a mandar a ejecutar, le voy a especificar cuál es el archivo que quiero que se ejecute. Bien, vamos a trabajar. Dijimos quiero empezar a leer información de un archivo. Bien. Por ejemplo, ¿no? Como para utilizar una aplicación externa. Entonces, me voy a chusmear un poquito a ver de qué tengo. Vamos a buscar esto de File System. Bueno, yo ya sé que la librería es esa. Bien. Ponemos fs. Quieren, y acá ponemos si quieren Node.js. Va a aparecer. Acá, fíjense que tengo la documentación. File System. O que lo tengo capaz que en la. Mirá, acá lo tengo. También está en la W3 School. Bueno, vamos a abrir esto. Vamos a chusmear un poquitito. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir. Bueno, acá tienen video, mirá. Em, Acá tengo este otro. No sé qué será esto. Lo debo haber revisado el año pasado. Y, a ver, este. De File System, ¿qué me dice? Acá están todos los de. Abajo tiene que estar la aplicación. Todo esto es el. Ya lo trae, mirá. Ya lo incorpora. Ya, esto es CommonJS y esto es ESM. Mira, si le doy acá, me va a cambiar, fíjense, me cambia la sintaxis según el modelo que voy a utilizar de módulos. ¿Ven? Esto es genial. Eh, bueno, pero acá ya vengo con await. ¿Vimos, ¿vimos callback? No vimos callback. Vimos la utilización de fetch nosotros y incorporamos fetch. ¿Y qué más vimos? Y nada más. No vimos callbacks y no vimos lo que es asincronía. ¿Cierto? Lo explicamos por arriba, pero no lo vimos. Bueno, yo creo que antes de empezar con esto, vamos a ver callbacks. ¿Sí? Nos debemos aplicar un tiempo a callbacks. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo todavía bien cómo funciona el tema de promesas. No estamos entendiendo, por ejemplo, acá ya nos habla de callback. ¿Sí? Y nada, sería utilizar algo el tema de callback. ¿Y qué es un callback? ¿Sí? Entonces, vamos a meternos primero en eso y después volvemos acá. Ven que acá, por ejemplo, me estaba hablando de una Promise API. ¿Qué es eso? Así que no, ya es hora de que nos metamos con eso y después volvemos acá. ¿Sí? Inevitablemente. Bien, esto es muy propio también de JavaScript. ¿Sí? Esto es JavaScript puro, sirve para el lado del front, sirve para el lado del backend. ¿Ok? Tanto Node como la gente que esté utilizando el front, navegador, vale para ambos. ¿Sí? Ok. Bien, ahora sí. Voy a pausar la grabación para que no quede tanto bache. Bueno, vamos a ver un poquitito estas cuestiones. ¿Sí? ¿Qué son los callbacks? Vamos a hablar un poquitito de asincronismo. Em, Ustedes hasta ahora venían utilizando, ya más o menos vimos el tema de funciones. ¿Sí? Las funciones comunes, sincrónicas. Pero hoy lo que vamos a ver es que eso no nos soluciona demasiado. La programación sincrónica sirve para aprender, digamos, en un principio el hilo de acción de las cosas, pero no es lo real que pasa. ¿Sí? La realidad es que lo que surge es un asincronismo, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Para eso vamos a ver qué es un callback, que es básicamente lo que utiliza JavaScript para lograr este asincronismo. Eh, bueno, ¿por qué las vamos a utilizar? No sé si llegamos a gestión de errores y los problemas comunes. Vamos a ver cómo vemos estas últimas dos. En fin,
En las funciones sincrónicas, o lo que nosotros veíamos en funciones sincrónicas, todo el código se va ejecutando, ¿sí? Secuencialmente uno detrás de otro. Cada sentencia se va ejecutando una detrás de otra. ¿Bien? Yo llamo una función, de ahí lo que hace el lenguaje es ir hasta donde está la definición de esa función y empieza a ejecutar paso a paso el contenido de esa función. ¿Sí? Y luego retoma en donde estaba la llamada, ¿sí? La instrucción siguiente a la llamada de esa función. ¿Sí? Y continúa así. Si hay otra llamada a otra función o a la misma, vuelve a ir hasta el otro lugar, ejecuta de vuelta y vuelve. ¿Sí? Y así sucesivamente. La verdad es que eso lo que produce es que me detenga el código o detenga la ejecución de mi programa, ¿sí? Porque está siguiendo haciendo esas instrucciones. Pero en ciertas circunstancias esto no está bueno. Lo que básicamente utilizamos eran cosas así. Función suma, por ejemplo, que recibe A y B, retorna esto. Entonces, cuando un console log de suma, lo que le decía es esto. Acá viene con 3 y 5, hace la suma, retorna el valor y obtengo el resultado por pantalla. Ahora, vamos a ver qué es un callback. ¿Sí? Y después vamos a ver cómo nos resuelve esta cuestión del callback, cómo nos resuelve esta cuestión del asincronismo. ¿Sí? De tratar de evitar esto de que las cosas sean secuencias. En principio, un callback básicamente es una función, escuchen bien lo que les voy a decir, una función que se pasa por parámetro. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros pasamos A y B, ¿sí? Son dos elementos que son dos valores numéricos, ¿sí? De tipo number, de alguna manera. Pero cuando hablamos de callback, estamos diciendo que voy a poder mandar o enviar por parámetro, ¿sí? Una función. ¿Cómo es esto? Veamos en un ejemplo. Acá tengo la función suma, igual que la que tenía antes. ¿Sí? No cambia nada. Tengo otra función que la llamo oper, ¿sí? Pónganle de operación, donde recibe A, B y algo que vamos a llamar callback. ¿Sí? Esto es un nombre. Básicamente esto que llamamos callback es una función. ¿Sí? Por ende, si yo acá estoy enviando una función, puedo llamar a esta función callback, ¿sí? Y pasarle los dos parámetros. Quiera. ¿Sí? En este caso estoy diciendo que esta función callback debe recibir dos parámetros cuando la llamo. ¿Sí? Y se va a ejecutar. Actualmente en Oper no sé qué es callback. ¿Sí? Yo en este momento, este callback, le llamamos callback porque le pusimos el nombre callback, podría tener cualquier nombre, ¿sí? Como una variable, ¿está? Como cualquiera de estos parámetros. Le podría haber puesto la letra C. ¿Bien? Pero esto para que se entienda que es una función de tipo callback. Qué genial. Pero bueno, no sé yo qué es. ¿Sí? Sí sé que obviamente va a tener que recibir dos parámetros, y que es lo que le estoy enviando acá, porque si no, esto obviamente, cuando yo llame esta función, se va a romper. Claramente. Si no recibe dos parámetros, se va a romper. Ok. Digamos, esta es la definición. Veamos cómo se llama. Acá básicamente lo que hacemos es nada, estos tipo de prueba. ¿Sí? Hago un console log de este mensaje antes de la ejecución y llamo a Upper. Pero fíjense que ahora cuando llamo a Upper le envío como datos, le envío 3, el valor 3, el valor 5 y una función completa que es suma, es la función que tengo definida acá arriba. ¿Sí? Fíjense que para el envío de una función solo utilizo el nombre. ¿Sí? Como si fuera una variable. ¿Está? Este es el nombre de la función. Entonces veamos que cuando se llama esto, cuando vengo acá, A pasa a valer 3, B pasa a valer 5, ¿sí? Y el callback, esto que recibe como una función, es suma. Lo que le estoy mandando era suma. ¿Sí? Como le mando suma, cuando llamo a callback, en realidad estoy llamando a suma, que está como camuflada. ¿Sí? Le cambié el nombre, básicamente. Mismo, estoy llamando a suma. Y a suma lo estoy llamando con A y B.
Y A y B, ¿qué eran? Y A tenía 3 y B tenía 5. Creo que le había recibido acá por parámetro. ¿Sí? Entonces, básicamente estoy llamando a suma con 3 y 5. O sea, vengo acá, llamo a suma con 3 y 5, puta 3 más 5, esto lo devuelve. Lo devuelve acá. Cuando recibe ese valor, ¿sí? Lo imprime por consola. ¿Ah? Termina, bueno, y por último queda este último console log que dice después de la ejecución. El resultado que voy a obtener por consola es que antes de la ejecución, valor 8 y después de la ejecución. ¿Sí? Secuencial como lo estábamos viendo anteriormente. ¿Sí? Esto incluso no es una buena práctica. ¿Ok? Sencillamente lo hacemos para entender esta cuestión del callback. ¿Ah? Sencillamente para entender que el callback que es el envío de una función como parámetro. ¿Ah? Bien. Entonces, fíjense qué pasa ahora. La función upper, vamos a mirar acá, la función upper sigue exactamente igual. No cambió. Todo está tal cual estaba, lo tenía antes. Pero ahora, acá lo que hago es definir una función resta. Igual que la de suma, pero resta. ¿Sí? ¿Y qué hago? Bueno, llamo a upper. Las imágenes me describen. Sí, todos se ríen por las imágenes que tiene esta filmina. Eh, bueno, cuando llamo a upper, lo que hago es envío 8, envío 5, pero ahora la función de callback que estoy enviando es resta. Está de acá. Fíjense que upper es la misma, pero cambia completamente ahora. ¿Por qué? Porque upper ahora recibe la función de resta, no la de suma. Es una función diferente. Y esto no cambió. ¿Sí? Esto es completamente reutilizable. Si lo queremos ver de algún punto de vista, tengo una función upper que es reutilizable y va a cambiar la operación según lo que le mande acá, ¿sí? En su tercer parámetro. ¿Sí? Entonces, básicamente, ahora upper, cada vez que la llame, ¿sí? Le puedo mandar la operación que quiero que ejecute. ¿Sí? Y en este caso, bueno, cuando haga callback a B, se viene acá, porque básicamente el callback es la resta, con A y B, que es 8 y 5. Y hago 8 menos 5, lo devuelvo acá, lo imprimo por consola, ¿sí? Y el resultado que voy a obtener es antes de la ejecución, hago 3, que es 8 menos 5, y después de la ejecución. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora lo único que me está proveyendo este concepto, que tengo, por ejemplo, una función upper que va a cambiar su resultado según lo que le mande acá en el tercer parámetro. Y la función que le envíe en el tercer parámetro. Bien. Vamos ahora a ver una cuestión. ¿Sí? Acá lo que hacemos es, fíjense, upper, acá básicamente le cambiamos la palabra operación, ¿sí? Nos salimos de la palabra callback para que no entiendan que siempre se usa usar callback. Callback es como se le llama. ¿Se lo considera buena práctica tener una función que solo tenga una línea de código? Sí, ¿por qué no? O sea, se puede. Utilizar un lambda, eso es muy de Python. Me regañaron por eso, la Facu, solo pregunto. Eh, a ver, que tenga una línea de código no significa que esté mal. Lo que significa es que depende de la utilización de la función. A ver, eh, imagínate este ejemplo tonto, ¿no? De la función resta. Tiene una línea de código. Sí, línea de código. ¿Y está mal? Entonces, cada vez que utilizo una resta, no puedo declarar una función porque le quiero mandar, quiero reutilizar esta resta. Tengo que hacer, por ejemplo, restar los dos valores de código que vengo haciendo. Parece medio raro. Vas a notar que nosotros vamos a utilizar muchas veces, no de esta manera, pero vamos a utilizar en arrow function funciones que van a obtener solamente una línea de código.
La vamos a utilizar de otra manera. Van a ser funciones que básicamente las arrow functions van a ser anónimas y las vamos a ejecutar en el momento. Las vamos a utilizar con modo callback. Van a tener una línea de código. Nada. Estamos así. Vamos a ver ejemplo, incluso ejemplos no de código que vamos a hacer nosotros, sino de código escrito. Por eso hay que ver contexto, ¿sí? En que te lo han marcado. Por ahí, qué sé yo, si vos me decís, bueno, no, llamo una función que hace un console log nada más. Imprime un cartel por pantalla. O sea, una función que tiene esto adentro. Al cohete, porque no me está aportando nada. ¿Sí? Bueno. Funciones callback. Entonces, acá metemos oper, ¿sí? Que recibe A, B y la operación que tiene que ejecutar. Bueno, y obviamente hace la operación. Fíjense que es la misma oper de antes, pero le cambiamos la operación. Creo que acá no es necesario que el parámetro se llame callback. ¿Sí? Puede tener básicamente se hizo con ese objetivo, ¿no? De que acá puede tener el nombre que ustedes quieran. Bien, ejecuta de la ejecución y llama a oper 3, 5 y acá fíjense que tengo una función. ¿Sí? Esta función anónima lo que hace es eh, implementar a b, que retorna a más b. Fíjense que ahora, bueno, mirá, esto, Daniela, es más o menos lo que te estaba comentando hoy. Acá lo tenemos con modo función anónima, pero ahora después lo pasamos a run function y vas a ver que esto se sintetiza muchísimo. Nada, esto como para que vean otra manera de hacerlo. En vez de llamar una función nombrada de A más B, básicamente la tengo anónima acá. ¿Por qué utilizo una anónima? Y bueno, generalmente sé que es una función que quiero que llame directamente acá, básicamente, y no se va a reutilizar. Entonces por eso es anónima. No la voy a volver a reutilizar en ningún otro lado, sencillamente la genero para que se utilice acá. El resultado obviamente es el mismo. Realmente lo único que estamos viendo es lo mismo con una función anónima. Lo mismo ahora, pero viéndolo con una arrow function. Fíjense cómo cambió la cosa. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Tá? Pero esto es escrito con una función anónima y esto es escrito con una arrow function. Así como directamente pasamos a una línea de código. Mucho más legible. Pero ¿qué pasa? Hasta acá, todo esto que estuvimos haciendo, si bien estamos utilizando callback, que dijimos que el sentido de lo que utiliza JavaScript, esta cuestión de los callback, es para lograr el asincronismo. Hasta acá fíjense que los resultados son sincrónicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ejecuta primer console, ¿sí? Después el resultado de la operación que se realice, por último el segundo console. Lo cual en programación esto no se ve. Yo el ejemplo que siempre aplico en la vida real es como ustedes, creo que la vez pasada lo hablamos. Pusieron, por ejemplo, la ropa a la hora en lavarropa y se pusieron al lado esperando que la ropa se termine de lavar. ¿Sí? Una vez que se termina de lavar la ropa, qué sé yo, si tuviéramos lavavajilla, porque necesitaba cosas automáticas, entiéndanme el ejemplo. Creo que ninguno, yo por lo menos no tengo lavavajilla. Pero bueno, pusiéramos el lavavajilla, ¿sí? A lavar y nos quedáramos paraditos al lado esperando que se termine de lavar la vajilla. Lo mismo si pusiéramos el microondas a cocinar comida. ¿Eh? Y nos quedáramos al lado esperando que se termine de cocinar la comida. Realmente esto en la vida cotidiana no lo hacemos. ¿Sí? Ponemos el lavarropa, seguimos haciendo nuestras actividades y cuando el lavarropa emite el pitido o cualquiera de estos elementos nos avisa que terminó de realizar la operación, ahí vamos. Bueno, en el caso de la lavarropa, sacamos la ropa a tender. En el caso de la vajilla, la guardamos. ¿Sí? Y en el caso del microondas, sacamos la comida para comer. ¿Sí? Eh, y eso realmente, bueno, lo utilizamos de esa manera, no esperando. Ok. Y acá es donde viene el sentido de las funciones asíncronas. Para el lado de la programación, nosotros esto, imagínense que sería el equivalente de como ustedes utilizaron fetch, nosotros nos quedáramos esperando el resultado de esa API. ¿Sí?
y todo el código se frenara esperando esa API, ¿no? La respuesta de esa API. ¿Qué pasa si encima la API que estamos consumiendo, el servidor de esa API se cayó? No está funcionando. O sea, se trabó, listo, nuestro código se rompe, se crashea y no continúa ejecución de nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de este sincronismo. Está mal, ¿sí? Lo mismo pasaría con un archivo. ¿Tá? Imagínense que pasa algo en el archivo. El archivo está local dentro del servidor o dentro de su computadora, en el caso local, ¿no? Por alguna cuestión ese archivo no se puede leer porque se le cambió el nombre, porque no estaba ahí donde se especificó la ruta. Eh, hay errores, hay un error en el disco que no permite todavía leer el archivo, o hay una demora, X causa. Entonces, todas estas cuestiones, hay ciertas cuestiones en la programación que no son inmediatas, ¿sí? Que demoran de un tiempo. Todo esto tiene que ver con transmisiones en la red, lecturas en el disco, ¿sí? De la computadora o del servidor, y esas cuestiones demoran, ¿sí? No son instantáneas. No la tengo en memoria RAM como son las variables y otras cosas, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos de eh, alguna manera de poder leer este código sin tener que quedarnos esperando la respuesta, ¿sí? Que después nuestro código continúe ejecutándose y eventualmente cuando se recibe la respuesta que necesitamos, se pueda capturar ese elemento y continuar haciendo lo que se quería hacer, ¿sí? Cuando se necesitaba eso. ¿Tá? Bueno, para eso, ya lo repetí creo que varias veces, JavaScript utiliza los llamados callbacks, ¿sí? Y ahora sí, vayamos a esta cuestión de, volvamos al tema de la cuestión de las funciones asincrónicas. Para no profundizar demasiado, nos vamos a apoyar en una función que trae JavaScript que es setTimeout. Básicamente, setTimeout es una función que recibe dos parámetros. El primer parámetro es la función que tienen que ejecutar, ¿sí? Y el segundo parámetro es el tiempo que tiene que demorarse la ejecución de esa función. ¿Hace que se cree otra pila de ejecución? No, JavaScript trabaja con eventos. JavaScript trabaja con pila de eventos y lo que hace es dejarlo, digamos, almacenado ahí en la pila de eventos. Básicamente funciona como de esa manera. Entonces, setTimeout es una función que vamos a utilizar para emular la demora en una ejecución de algo, ¿sí? Y poder comprobar que el código realmente se sigue ejecutando y no se frena. ¿Está? Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es generar una función, la misma oper, ¿sí? Que tiene los mismos tres parámetros, A, B y el callback, ¿sí? Y básicamente lo que hace es ejecutar la función setTimeout con una función anónima, que hace es nada, el console log con el callback de A y B, ¿sí? Y el segundo parámetro es el valor 500, son los 500 milisegundos que se va a demorar en la ejecución de esta función que le definimos antes, ¿sí? O sea que no va a ejecutar este console log, esta función con el console log, hasta 500 milisegundos. ¿Sí? Después de esta función lo que tenemos es, dice, hace console log antes de la ejecución, llama a oper con los valores 3, 10 y bueno, llama acá con una función de callback suma. Utilizamos función flecha, pues ya vimos que era más práctica. Eh, y eventualmente después hacemos el después de la ejecución, ¿sí? Acá con signo de interrogación. Porque lo que vemos que pasa es que se ejecuta antes de la ejecución, ¿no? Acá lo primero que tengo es la definición de la función. ¿Está? Lo segundo es la ejecución de esto, de este console log. Esto se ejecuta. Bien, lo imprime. Viene acá, llama a oper. Bien. Pero oper tiene un setTimeout que demora 500 milisegundos. Y fíjense que no se frena la ejecución en esto esperando que pasen esos 500 milisegundos, sino que ejecuta el console log que viene después y cuando logra ejecutar esta función, ¿sí? De callback que tiene acá, la imprime por console.
Entonces ahí imprime el resultado de 13 que era más 3. Fíjense que no se detuvo, se imprimió bueno, copian este código y lo prueban. Va a dar este mismo resultado que les estoy mostrando acá. Entonces no hubo un freno, ¿sí?, en la ejecución. El código siguió y cuando, bueno, se tuvo acceso a poder ejecutar lo que pretendía acá el callback, ¿sí?, se ejecutó. ¿Tá? Y bueno, en este caso se imprimió por pantalla. Bien. Take time out. Para el ejemplo anterior, bueno, esto creo que ya se lo expliqué, ¿sí?, que se utiliza este take time out para simular la operación sincrónica. Perdón, asincrónica. ¿Sí? La función setAmount, bueno, toma el primer parámetro como un callback y el segundo parámetro es el tiempo. Que quiero que se demore. Bueno, acá medio más de lo que ya les escribí. Acá fíjense que les dejo un enlace, ¿sí?, a lo del ciclo de eventos de JavaScript. Pueden visitar. Veamos. Acá fíjense que creo que esto es lo que preguntaba. Conceptos del programa en ejecución. Modelo de concurrencia y loop de eventos. JavaScript dice posee. Vamos a leerlo un poquitito esto, porque esto es importante. Posee un modelo de concurrencia basado en loop de eventos. ¿Sí? Este modelo es bastante diferente al modelo de otros lenguajes como C o Java. Bueno, las siguientes secciones se explican el modelo teórico de los motores modernos de JavaScript y optimizan fuertemente la semántica de script. Bueno, acá, esto después si quieren, fíjense que acá tienen la pila o stack, que es lo que preguntaba ahí Martina en el chat. ¿Sí? Y acá les da un ejemplo de la llamada función forman, digamos, pila o frames. Frame encapsula información del contexto de variables locales de una función. Acá le define dos funciones, que son f y g, y llama a g, f es llamada dentro de g. ¿Sí? Entonces dice que cuando se llama g, un primer frame es creado, el cual contiene a g. ¿No? Que es la funcional. ¿Lo están viendo bien ahí? Argumentos y variables locales. Eso tiene que ver con lo que corresponde a G. ¿Sí? Argumentos y variables locales. Eso sería X y M. ¿Okay? Cuando G llama a F, un segundo frame es creado y colocado encima del primero. ¿Sí? Que es lo correspondiente a F. Que tiene que ver con B y A. Cuando F termina de ejecutarse, el último frame, en este caso F, es sacado de la pila y dejando el frame G. Cuando G termine de ejecutarse, la pila en este caso queda vacía. Entonces, básicamente, fíjense que cuando se ejecutan funciones, lo que va haciendo es, tengo todo el stack, ¿sí?, o todo la información de una función en la pila. Después el otro se pone por encima. ¿Sí? Así se van conformando como una pila. Por el tema del loop de eventos, obtiene su nombre por la forma en que usualmente es implementado, la cual generalmente aparece a eh, un loop que lo que va haciendo es encolando todas estas cuestiones. Y fíjense que lo que va haciendo es esperar por un mensaje. ¿Sí? Y después procesa el siguiente mensaje. Bueno, después estos, léanlo. Bueno, fíjense que acá hace referencia al set timeout. Generará un mensaje a la cola después del tiempo especificado como segundo parámetro. Si no hay ningún mensaje en la cola, el mensaje es procesado en el momento. Sin embargo, si hay mensajes en la cola, el mensaje de setAmount tendrá que esperar que los otros mensajes sean procesados. Creo que como una cola. Acá incluso tienen un ejemplo. Y esto básicamente es como utiliza JavaScript cuestión. Tienen ahí en la Firmina, acuérdense que ahora después subo esa Firmina, se la convierto a PDF y se la subo para que la tengan a mano.
lo puedan, si quieren repasar más en profundidad. Fíjense que acá tiene cómo se encolan el stack, el heap. Bueno, a eso para entrar en profundidad más o menos cómo funciona. Es muy importante, sí, que eso lo entiendan o tengan una noción de cómo funciona el JavaScript. ¿Tá? Incluso creo que, no sé si están, pero probable que puedan llegar a preguntar este tipo de cuestiones en revistas técnicas. A ver si conocen al respecto. Bien, esto es importante. Asincronismo en eventos, ¿sí? Que creo que es algo de lo que estuvimos. Entonces, JavaScript no es un lenguaje asíncrono por la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, los callbacks de JavaScript suelen usarse para crear código asíncrono cuando lo utilizamos con las APIs de entorno de ejecución de JavaScript, ya sea en el navegador o en el entorno de Node.js. Por ejemplo, puedes pasar una función como callback de eventos del navegador como, por ejemplo, los eventos onClick, onMouseOver, onChange. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Utilizamos el addEventListener. Bueno, fíjense que acá tenemos un ejemplo. Esto, acuérdense que esto va del lado del front. ¿Sí? Bueno, no sabrás cuando un usuario hace clic en el botón, pero puedes crear un handler. ¿Sí? Un handler es un manejador de eventos que gestione el evento cuando suceda. El manejador entonces lo que hace es aceptar la función de callback y será ejecutada cuando se inicie. Esto se va a encolar y el evento, si cuando se ejecute, se va a llamar y va a decir, ah, mira, ya tuvimos. ¿Bien? Básicamente esto lo hacíamos con esta sentencia en el document. eh, capturamos el elemento y le agregamos este handler, que básicamente es addEventListener, en este caso esperando un clic. Ah, nada, lo único que hace es una pavada que es que ha hecho clic en el botón. ¿Sí? E imprime algo por consola. Bien, también es muy habitual esto utilizarlo, por ejemplo, cuando se está cargando la página. Tenemos un evento que uno se queda escuchando, que es cuando se terminó de cargar la página. En el caso, por ejemplo, este es el caso, por ejemplo, de load. Load, obviamente, fíjense que viene de Windows. ¿Sí? Esto se pasa a escuchar no de un elemento, sino desde la misma ventana. ¿Sí? Acuérdense que la ventana tiene que ver con la pestaña del navegador. ¿Sí? Es un objeto que me trae todo el elemento de la ventana del navegador, la pestaña. ¿Sí? Entonces, básicamente, voy a esperar que eso se termine de cargar. Cuando se termine de cargar, bueno, acá básicamente lo que hace es ejecutar esto que dice página cargada. No cargar la página. Obviamente nosotros cuando hacemos cosas muy pequeñas, esto lo vemos casi inmediato. ¿Sí? Pero si tuviéramos varios códigos para realizar o varias cosas o imágenes muy grandes que se están cargando, ¿sí? Puede pasar que esto va a demorar en imprimir esto por consola. Bien. ¿Se entendió entonces más o menos cómo sería el tema del asincronismo y los callbacks que utiliza JavaScript? Tiene un problema. ¿Sí? No es un problema mayor, pero es un problema. ¿Sí? Y tiene su solución. El tema es que los callbacks, lo que tiene es que cuando empezamos a ejecutar varios callbacks anidados, ¿sí? Es probable que a ustedes no les pase. ¿Sí? Esto tiene que ver con que tengo una función que tiene un callback que a su vez adentro tiene otra función, que tiene un callback que a su vez adentro tiene otra función, que tiene un callback, sí, y esto se está volviendo ya. No es que JavaScript no lo pueda ejecutar o no lo interprete, ¿sí? No va a haber ningún inconveniente con eso. El problema somos nosotros, los seres humanos, que para entender ese código es una locura, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí es donde empieza a tornar complejo. Y cada uno de ellos, bueno, agrega un nivel de profundidad en la cola de mensajes.
Si bien, bueno, JavaScript puede gestionar estas situaciones sin problema, bueno, el código es difícil de leer. Em, bueno, y obviamente que cuando ocurre un error, es complejo darme cuenta en dónde está. Esta anidación, en qué parte se produjo el error. Un ejemplo sería en algo por el estilo. Decir, bueno, voy a verificar cuando se termine de cargar la página y a eso le digo, bueno, que voy a seleccionar el botón y voy a quedarme escuchando cuando se haga clic. Y a esto le hago un set timeout, más, ¿no? Un set timeout que tiene esta función de callback y se demora 2000 segundos. A esto estoy teniendo tres callbacks. Uno arranca después de la coma del load, este es el primero. A su vez, esta función de callback llama a esta otra función que tiene después de la coma de clic otro callback que a su vez tiene el set timeout que tiene un callback acá adentro. Básicamente estoy llamando tres. Surge un problema acá en todo este quilombo, lo voy a saber y diferenciar si vino del set timeout, si vino del add event listener del click o si vino del load. Algún problema en alguno de estos. ¿Tá? Esto estamos hablando solamente tres. Debe haber más. Bueno, esto generalmente se los llama ¿sí? eh, los callback hell, ¿sí? O el infierno de los callback o la pirámide de la muerte, ¿sí? Porque terminamos teniendo la primera tarea, ¿sí? La función, que a su vez tiene una segunda tarea, que tiene la formación y la función, y así sucesivamente hasta que a lo último tengo realmente el código. Lo termino de ejecutar. Ah, el nombre es, olvídate. Bueno, se lo llama pirámide por esta cuestión, que termina quedando un código así, como en forma de pirámide, ¿cómo es? Acostada, ¿no? Bueno, un ejemplo así medio extremo sería hacer algo así. Por ejemplo, lugares visitados, generar un arreglo de lugares visitados y como que me voy de paseo, ¿no? La torre del piso de callback. También le podemos llamar. em, entonces, nada, me voy de paseo. Digo, bueno, primero me hago un sit out, ¿sí? Y me voy a visitar Salta, en donde me voy a demorar un segundo en Salta, ¿no? Porque fíjense que todos llevan 1000 milisegundos. Después me termino visitando Córdoba. Lo mismo. Córdoba me quedó 1000 milisegundos. Después Jujuy. Y después Tierra del Fuego. Y después lo que hago después de todo esto es nada. Ver, lo convierto a string y me fijo a ver cuáles fueron los lugares visitados. Fíjense que en cada uno de estos estoy almacenando en mi arreglo los lugares que fue visitado. ¿Tá? Bueno, como salida, cuando ejecuto ir de paseo, básicamente lo que voy a tener es esta salida. Eh, nada, después habría que ver qué es lo que sucede. Vamos a cambiar los tiempos. Esto está todo anidado y obviamente el orden no va a cambiar. Sí me va a cambiar el tiempo y si me va a dejar estos callbacks que que están todos anidados. Surge algún problema entre todo este lío, más difícil. Bueno, después pruébenlo si quieren. Bueno, implementar una función de callback en JavaScript es fácil, una vez que entiendas cómo funciona. ¿Sí? Esto obviamente va a ser hambre. Esto va a ser practicando. ¿Sí? A medida que el código crece en complejidad, se termina un código más ilegible, difícil de depurar, usar funciones de callback en JavaScript. Algunos consejos. Los callbacks se colocan al final. Y la función de callback dentro de los parámetros de una función tiene que ser lo último. ¿Ah? A no ser el setAmount, que primero llama el callback y el segundo parámetro es el tiempo. ¿Sí? Siempre las funciones de callback van al final. Bueno, evitar los callback hell y todas estas anidaciones. Para eso tenemos soluciones como promesas o async await.
prefiere el estilo directo. Esto es por lo cual yo les dije al principio que era una mala práctica lo que estábamos viendo, digamos, en un... Si usa solo funciones puramente síncronas, y como eran los primeros ejemplos, fíjense que eran sincrónicos, utilizamos callback, pero eran funciones sincrónicas. Bueno, es recomendable utilizar el estilo directo, y el que habitualmente ustedes conocen, y en vez de propagar el resultado usando una función de callback. Acá es donde está aclarado ese punto que les dije que era una mala práctica lo del principio. Simplemente era para explicarles el tema del callback. Conoce el estilo de la función. Siempre lee la documentación de la función que usa el callback. La callback porque... Eh, para saber qué tipo de estilo está usando. Conociendo el estilo de la función, puedes determinar su diseño. Esto es cuando yo utilizo, bien, a través, por ejemplo, de librerías externas, un código y que obviamente le tengo que enviar una función de callback. Envío la función de callback. Me está pidiendo esa función que voy a utilizar, me pide un callback. Van a ver que... Bien, esto se los dejo para que lo prueben ustedes. Porque básicamente, bueno, acá si quieren le podemos poner que diga programación en vez de full stack TDF, esto es para Tierra del Fuego. Fíjense que fue un pasado de Tierra del Fuego. Este año incluso estoy dando para Madariaga. Lo pueden cambiar con lo de ustedes. ¿Sí? Estos H2, fíjense que son títulos. Si quieren podemos poner programación full stack, empujar coders. Tienen los estilos, ¿sí? CSS ya hechos para que esto funcione. ¿Okay? Está bueno también para que los analicen, los pasen y vean cómo se ve. Jueguen con esto. Y por último, el código JavaScript, que lo que va haciendo, fíjense, es nada, anidar ciertas funciones y logran un efecto. Básicamente lo que van a lograr con esto es lograr un efecto. Así que lo que hace al final es agregar animate, que es, digamos, una clase que hace la animación. Básicamente tiene una animación las letras, palabras. Bien, esto también se los dejo si quieren, para que es código. Y tratan de ir haciendo modificaciones en el código para ver qué pasa. Entenderlo. Acá les dejo, miren, de Frico de Cam. Esta está muy buena. Es la utilización de los callbacks. No sé por qué no me lo puso como... Esto, no me acuerdo qué es esto. Pero bueno, son tres cuestiones que hablan sobre callbacks que me parecieron que están bastante bien explicados para que ustedes puedan repasar un poco más. ¿Sí? Creo que hay ejercicios al final. Traten de hacerlos. Este básicamente es el código para que lo analicen. Y acá para que hagan algunos cambios para trabajar. Traten de hacerlo si quieren y después vemos. Interesante. Tengan un extra. ¿Preguntas? Por ahora no. Por ahora. Por ahora. Por ahora Pusiste también. puntos suspensivos. Chachachán. Bueno, bien. ¿Podremos avanzar con promesas? Wait. Creo que es la otra. Quedamos acá. ¿Qué estamos? No, vamos a hacer las 11. No, nos quedamos acá. Quedamos acá. Bueno, y me quedó esto rependiente. Bueno, acá tenemos una wait, o sea que todavía esto no lo podemos dar.
Bueno, pero teníamos el ejemplo por acá. Había un ejemplo que era callback. Miren, habiendo entendido eso, acá tengo un ejemplo. Fíjense que hay un ejemplo con promesas, que es el más recomendable que utilicen. Y acá tenemos un ejemplo con callback. ¿Sí? Eh, Fíjense que básicamente acá lo que hace es incorpora el módulo FPS y acá fíjense que lo utiliza. Acá utiliza un link y eh, acá tenemos la función de callback. Fíjense que desde acá hasta acá, toda la función de callback. ¿Sí? Este paréntesis cierra de acá. Entonces, este unlink lo que hace es recibir dos parámetros. Un string, ¿bien? Con la URL, ¿sí? El archivo básicamente. Y segundo, lo que tiene que hacer. Y acá básicamente lo que hace es que se borró. Acá tenemos un ejemplo sincrónico. ¿Sí? Sin habernos metido, por ejemplo, con el tema de asincronía, que es completamente necesario para el tema de archivos, podríamos haberlo utilizado de manera sincrónica. De manera sincrónica, mirá, acá creo que Daniela o en algún momento alguien había preguntado el tema de los try catch. ¿Sí? Fíjense que acá empiezan a aparecer los try catch. ¿Por qué? Porque siempre que voy a implementar o que voy a utilizar información que la tengo que acceder de recursos que me pueden proveer un error, necesito utilizar try catch para capturar esos errores y que mi aplicación no crashee, ¿sí? O no se rompa. ¿Qué hace esto de try catch? Como habíamos mencionado antes, nosotros podíamos, ejemplo, no quiero ejemplo de desvincular, quiero un ejemplo de que lo quiero vincular. Quiero el inverso. Bueno, no importa. Eh, en este caso nosotros dijimos que, a ver, puede ser que cuando voy a buscar el archivo no existe. Y puede ser que, no sé, tengo mal una letra, está mal la dirección, el archivo fue borrado. Por otro lado se borró. ¿Sí? Otra aplicación lo borró, el usuario intencionalmente accedió a la carpeta y lo borró, lo que fuese. Entonces, como pueden ocurrir esos errores a la hora de leer ese archivo, tengo que separar esto en try catch. ¿Sí? ¿Es necesario? Sí. Diría que casi obligatorio. ¿Puedo ejecutar esto sin hacer try catch? Sí. Pero en caso de que acá ocurra un error, la aplicación que ustedes crearon es frenada. ¿Sí? Básicamente lo que hace directamente el sistema operativo o en donde se esté corriendo, lo que va a hacer es decir, listo, hizo una parada prevista de la ejecución de su función. En cambio, si ustedes lo tratan con try catch, lo que va a ocurrir es que, dado un problema a la lectura de esto, ¿sí? Va a venir para el lado del catch y se puede hacer el tratamiento del error. O imprimir el error, o enviar, por ejemplo, un mensaje al usuario. Léanlo del lado que ustedes quieran. En principio lo pueden ver como crear un error por consola. El usuario convencional no lo va a ver, pero sí lo podría ver, por ejemplo, un programador, ¿no? Para depurar, corregir estas cuestiones. Algo más prolijo sería, por ejemplo, enviarle gentilmente un mensaje al usuario que diga el archivo no pudo ser. Al menos, ¿sí? Como para darle un feedback al usuario de que pasó un error, que pasó algo. Pero ¿qué me produce esto al hacerlo de esta manera? Por más que acá incluso no haga nada. Que mi programa no se va a frenar la ejecución de mi programa. Va a ocurrir este error, es inevitable, ocurre el error, pero al serlo tratado, ¿sí? Mi programa va a seguir ejecutándose. ¿Bien? Obviamente que no va a poder disponer de este archivo porque no pudo ser, vamos a suponer que lo estábamos leyendo, ¿no? Acá básicamente lo que es desvincularlo
puesto, ¿no? Pero sí va a poder seguir ejecutándose mi código. El programa no se va a frenar abruptamente. ¿Ah? No va a producir error. El error es tratado. Bueno, y acá sigue algo más. Pero bueno, esto es para que lo vean de manera sincrónica. ¿Sí? Ya de manera sincrónica, fíjense que eso parte del try catch no es necesario. Porque si ocurre un error, ¿sí? Es tratado acá. Es tratado de manera diferente. Nada, como aclaración eso y... Nada, la lectura del archivo la dejamos para mañana, ¿sí? ¿Sí? Me quedo más con el tema de los callback. Sí me gustaría esto. Vamos a ver Fetch, porque no les quiero seguir robando el tiempo de la clase de hoy y Fetch en JavaScript. Vamos a volver a esto de Fetch, ahora que ya lo hemos visto esto. Bueno, pero teníamos acá. Básicamente el Fetch... Callback. Fetch no lo veo. Vamos a ver. Algo que sea... Back. Encuentro algo de esto sería... Quest API con callback. A ver, esto de Pepsi. O esto es viejo. Pero el XML HTTP request. Está un poco muy complicado. No importa. Pero bueno, acá básicamente fíjense que acá pone la URL y llama a una función. O sea, como una función callback que es la que se le está pasando. No es lo que quería encontrar. Y Fetch, quería chusmear el tema de Fetch, pero Fetch trabaja con promesas y por eso se ve de este aspecto. Era lo que ustedes utilizaban antes. Pero bueno, la clase que viene repasamos esto y definimos bien lo del file system. Vamos a dejar para la clase. Los dos me los dejo. Nos vemos mañana. Hoy les subo, si quieren, lo de las filminas. Lo vamos a dejar así stand-by. Dale. Hoy les subo lo de las filminas esta que vimos. Ya les queda lo del callback.